ventana. Todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela su compañía, anhela su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven aquí, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, la casa de Dios, sí Señor, oh sí, nada como estar en su presencia juntos en la casa del Señor. Seguimos cantándole con todo nuestro corazón, tu nombre Señor. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor Jesús. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y
gozo de Dios. Cambie mi dolor y mi enfermedad, entregándolo todo por el gozo de Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, 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 amén, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, amén. Cambie mi tristeza, cambie mi vergüenza, entregándolo todo por el gozo de Dios. Cambie mi dolor y mi enfermedad, entregándolo todo por el gozo de Dios. Sí, Dios, 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 amén. Sí, Dios, 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 amén. Sí, Dios, amén. Sí, Dios, amén. Amén, sí, Señor. Gracias te damos esta noche. No cantamos solo al viento, Señor, cantamos las experiencias maravillosas y poderosas que hemos vivido durante tantos años, Señor, en tus caminos. Hemos visto cómo has intervenido, Señor, en la dificultad de cada hermano, de cada casa, y donde los médicos habían dado ya su diagnóstico, donde ellos mismos decían: hasta aquí puedo intervenir. Ese fue el momento oportuno para que tú llegaras. Qué bueno saber esta noche que tú eres el mismo por toda la eternidad, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que tenemos acceso a tu presencia a través del sacrificio precioso de Jesús y su sangre derramada. La sangre de Cristo tiene poder esta noche. La sangre de Jesús está vigente en este 2021. Las dificultades, las situaciones difíciles provocan un mover de Dios más poderoso aún que las mismas situaciones difíciles. Es solo cuestión de abrir nuestro corazón y comenzar a ver con nuestros ojos espirituales y comenzar a oír con nuestros oídos espirituales, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Señor, queremos entrar a tu lugar santísimo, Señor. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo
hacer es postrar y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar, Señor. Todo lo que puedo hacer es postrar y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor, mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Dile, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Gracias, Señor. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me cuidas, Señor, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, Señor, mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, solo tú. Señor, Jesús, solo tú. Gracias, Señor. Dale gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, buenas tardes. Qué placer, qué privilegio que nos permitas llegar hasta tus hogares, hasta donde te encuentres, en cualquier lugar donde puedas y tengas la oportunidad de escuchar esta palabra, de acompañarnos en esta reunión. Saludamos a la gente en Obregón, a la iglesia en Obregón y la gente que puede atendernos aquí en Hermosillo en los diferentes sectores de la ciudad. Y yo quiero
darle un poquito de continuidad, si tú estuviste con nosotros el fin de semana, este domingo, en la predicación de nuestro pastor, que aparentemente se trató un tanto acerca de jóvenes, o la mayoría acerca de los jóvenes, y yo me quedé, obviamente por mi edad, porque todavía me considero joven, me quedé pensando un poco acerca de la iglesia y de lo que él decía en la administración, acerca del futuro y del presente de la iglesia, y quiero darle un poquito de continuidad a este tema que si no lo has visto, lo puedes seguir en las plataformas donde se graban estas predicaciones, en YouTube, en Facebook, en las redes de la iglesia, y poder seguir un poquito más abonando a ese tema y llegar juntos a una conclusión un poquito más clara acerca de los tiempos que estamos viviendo como iglesia. Y aprovechando esta semana de jóvenes, por decirlo así, yo creo que tomarlos en serio a la juventud como iglesia debe ser una prioridad, debe ser la mejor opción para la iglesia, porque como decía nuestro pastor, en ellos, en los jóvenes, está el mejor presente de la iglesia, y hay un futuro prometedor, un futuro glorioso para la iglesia. Entonces, yo creo que el tiempo que estamos viviendo como iglesia, el tiempo que estamos viviendo como juventud es una prueba bastante grande, es un reto bastante grande, pero también es una oportunidad para que la iglesia se manifieste, y es una oportunidad para que Dios muestre una vez más lo que hay en su corazón y lo que Él quiere tratar para su iglesia. Y en diferentes temporadas de la iglesia ha habido movimientos y ha habido tiempos donde Dios actúa aparentemente de la misma manera, como con la misma estrategia, aunque los tiempos no son los mismos y las personas no somos las mismas y vamos cambiando con el tiempo. Dios sigue usando estrategias que para su iglesia la van a proyectar hacia un mejor futuro. Y quiero tocar un poquito este tema en Hechos 2, del verso 1 al verso 13. Y dice de esta manera, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es la versión NBI. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos plasmados, porque cada uno de los que escuchaban hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son todos galileos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? El 13 dice: otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Y yo sé que naturalmente tomamos este pasaje, este capítulo, como el nacimiento de la iglesia, pero yo quiero hacer un hincapié en la parte donde dice que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, y quiero hacer hincapié porque aparentemente para nosotros ahí nació la iglesia. Sin embargo, la iglesia como la conocemos, investida del Espíritu Santo, verdaderamente nació ahí, sí, porque Jesús vino precisamente a fundamentar la iglesia. Sin embargo, estas personas que la Biblia los define como judíos piadosos, si tú buscas la definición de este grupo de personas, dice que esas personas eran conocidos como los asidios o los hasideos, que en hebreo son shasidim, que fueron un grupo, un partido, por llamarlo así, religioso judío, quienes ellos se veían a sí mismos como esos guardias, esos atalayas, aquellas personas encargadas de mantener la legislación de Moisés. Es decir, el pueblo judío se regía hasta los tiempos de Jesús todavía por la ley de Moisés, y estos judíos piadosos eran un partido que se dedicaba a guardar que se cumpliera
esa legislación. En otras palabras, era la iglesia que tenían en ese entonces. No era una iglesia llena del Espíritu Santo como ahora la tenemos, porque fue lo que Jesús vino a hacer. Vino a partir el velo y a partir un antes y un después en la iglesia, dejando su Espíritu Santo en y con nosotros. Pero era la iglesia que existía en aquel entonces. Entonces, estas personas o esta iglesia que existía en aquel entonces, en esa experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo, actuaron de una manera tan normal como tú y yo podríamos actuar. ¿Por qué? Porque estaban presenciando algo nuevo. Y lo que digo es normal sentirse desconcertado ante un evento que es la primera vez que lo vemos, ante un evento, una situación que estamos viviendo, que es la primera vez que la presenciamos. Y estas personas, como era la primera vez que lo vivieron, obviamente no sabían cómo manejar la situación. Entonces, hubo quienes se preguntaron, porque es válido hacerse las preguntas, es válido tratar de entender y hacer las preguntas al respecto de lo que estamos viviendo, pero hubo otros que se burlaron. Y esto es lo que quiero tratar de dejar un poquito más claro. Cuidado con tomar a broma lo que Dios está haciendo en la juventud de este tiempo, porque dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y cuántas veces como iglesia no hemos visto que un joven se levanta o estamos en un tiempo donde la mayoría de los predicadores que hoy podemos mirar en las redes sociales son jóvenes. Son jóvenes en el entendido de que no es lo que veníamos viendo, donde nuestros pastores eran ancianos, como lo llama la iglesia, no ancianos de edad, sino gente que tenía experiencia en el evangelio, pero bastante experiencia. Y de repente empezamos a ver una generación que se comenzó a levantar, poderosa en Dios, y que no llenaba las credenciales de los pastores, de los ministros, de los diáconos, de los servidores que normalmente veníamos viendo en una iglesia. Y la realidad es que llegó el momento en que una nueva generación se levante para hablar el nombre de Dios, para profetizar. Y hay que tener cuidado con menospreciar esto, porque lo que Dios puede hablar y hacer a través de la juventud, aunque es entendible la manera en que ellos reaccionaron, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando no estamos impuestos a que de pronto Dios use la vida de alguien menor que nosotros para ministrarnos, para enseñarnos, para confrontarnos. Y hay que tener cuidado con ese pensamiento, porque nos puede orillar a tomar a burla lo que Dios está haciendo. Y yo me quedaba pensando, Jesús tenía 33 años cuando comenzó su ministerio. La mayoría de los predicadores que han sido un boom, por así decirlo, en este tiempo y en la temporada que a mí me ha tocado vivir, rondan los 30, los 33 años, los 35, difícilmente alcanzan los 40, y no tiene nada que ver con la edad, tiene todo que ver con lo que Dios está haciendo. Tiene todo que ver con el corazón de Dios volcado a la iglesia y cómo Dios está abriendo puertas que no se habían abierto para que la iglesia llegue a donde tiene que llegar. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús tuvo que esperar 33 años? ¿Por qué Jesús no empezó a los 20? ¿Por qué Jesús no empezó a los 15 si era Jesús? Y una de las respuestas que la Biblia propone está en Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y esto tiene que ver, o esto responde directamente a mi vida, porque yo he entendido que hay un llamado de parte de Dios para mí como joven, para mí como esposo, para mí como familia, para mí como alguien que desea y anhela servirle a Dios. Pero de pronto pareciera ser que los que somos llamados por Dios solo es para hacerlo ministerialmente, solo es para estar en una iglesia y desarrollar actividades o asignaciones dentro de un espacio que se llama iglesia. Y la realidad es que la iglesia no son 4 paredes, no es un edificio, no es lo que hacemos los fines de semana. La iglesia es lo que vivimos cada día, ahí donde tú estás, allá donde yo estoy. Y la iglesia tiene que salir de aquí de esta manera. Y Pablo lo tenía tan claro que le escribe a Timoteo lo siguiente. Dice, 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, responsable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga de la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hable bien de él los que pertenecen a la iglesia, para que no caigan de descrédito y en la trampa del diablo. Dice el 8, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y que después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que hay que tener cuidado con el pensamiento de, es que Dios me llamó, es que Dios puso un llamado en mi vida, es que Dios ha puesto en mi corazón el anhelo de servirle en el ministerio, es que Dios me ha llamado a abrir tal o cual ministerio y es que yo quiero dedicar mi vida al ministerio. Y dice Pablo, hay que tener cuidado, porque no se trata simple y sencillamente de que Dios me llamó y por lo tanto Dios lo va a hacer. No, la gracia y la sabiduría son necesarias para el ministerio. Y Jesús se tomó el tiempo para generar esas credenciales, porque es lo que dice la palabra. Él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios, pero también para con los hombres. Hay un bagaje, hay un respaldo que nos va a respaldar, valga la redundancia. Y cuando nosotros lleguemos al cumplimiento o a la manifestación de lo que Dios nos ha asignado para nuestra vida, y cuando de pronto empezamos a tenerlo claro, para entonces la gracia y la sabiduría que Dios nos permitió adquirir y que Dios nos regaló, son necesarias, sí, pero es peligroso el pensamiento que dice que con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque si Dios me llamó y Dios lo va a cumplir, sí, pero entre el Dios me llamó y Dios lo va a cumplir, está incompleto si no me involucro conscientemente, si no me involucro intencionalmente en ese llamado, si no busco en ese proceso tomarlo en serio y prepararme para cumplir la asignación que Dios ha traído para mi vida. Y en ese proceso de preparación y en ese proceso de tomar en serio lo que Dios ha hablado a mi vida, y en ese proceso de aceptar y de ver por lo que Dios ha hablado a mi vida, crezco en gracia para con Él, porque reconozco mi llamado y reconozco mi propósito y empiezo a vivir en Él y empiezo a agradar a Dios porque estoy cumpliendo su voluntad. Pero en medio de esa preparación empiezo también a generar y a tener gracia para con los hombres, porque la gente puede reconocer el llamado en mí, porque lo que estoy haciendo es coherente con lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando de mi boca. Un pastor que nos enseñó en el instituto decía, si tú no lo puedes decir, no es fe. Si tú no lo puedes decir, no es fe. ¿Por qué? Obviamente no vamos a ir por el mundo comentándole a todos los planes que tenemos y lo que Dios ha hablado en nuestra vida, pero si lo que Dios ha arraigado en mi corazón no puede salir de Él, entonces seguramente hay una inseguridad, seguramente hay una traba ahí que no está permitiendo que esa fe fluya. Entonces, cuando vamos por la vida, cuando vamos por el ministerio, cuando vamos por lo que hacemos fuera de la iglesia, viviendo una vida que no va conforme a lo que estamos diciendo, a lo que estamos tratando de enseñar y a lo que estamos tratando de lo que Dios está plantando en nuestro corazón, obviamente la gente va a empezar a dudar y va a empezar a tener ciertos criterios y ciertas opiniones que Pablo dice, tengan mucho cuidado porque deben tener buena opinión con los de afuera. Porque lo que tú estás viviendo tiene que ser coherente con lo que estás diciendo, y eso genera en ellos gracia para contigo también. Y crecemos en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Y qué es lo que noto yo, lo que puedo notar? ¿Y por qué es que me hizo tanto ruido lo que el pastor hablaba este fin de semana? Y es que en Hechos, en donde estamos leyendo, en el pasaje del capítulo 2, dice que cuando pasó esto con esas personas que en aquel momento era lo que se consideraba iglesia, ellos empezaron, no entendían lo que estaba pasando, y entre su no entender, algunos comenzaron a burlarse, y entonces Pedro se pone de pie en medio de la asamblea, del lugar donde estaban, y dice, entonces Pedro con los 11, es Hechos 2 del 14 al 18, se puso en pie y dijo en voz alta, casi gritando, compatriotas judíos y a ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que está sucediendo aquí, dice.
Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano, sobre los hijos y las hijas de ustedes. Y entonces profetizarán los hijos y las hijas, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Lo que Pedro está dando es directamente un mensaje a la iglesia. Y el mensaje es este. Según la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, dice: no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que estamos leyendo más o menos ocurrió hace 2000 años, por cerrarlo en un número. Estamos viviendo entonces apenas el segundo día. Estamos viviendo apenas el segundo día de los últimos días, donde Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y lo que Pedro está diciendo es: iglesia, ten cuidado con lo que estás viendo, no sea que pases por alto algo que Dios está haciendo. Y lo que Pedro empieza a explicar o comienza a dar a entender es: hay que tener cuidado con la manera selectiva en que nosotros disponemos de la gente o pensamos que hay ciertas personas que sí pueden recibir su espíritu y hay personas que no califican para recibir su espíritu. Porque Pablo está diciendo, lo que dijo el profeta Joel es que sobre todas las personas, sin excepción, no importa el trasfondo cultural, no importa el trasfondo religioso ni ideológico, no es los parámetros que yo voy a poner para que Dios haga algo en alguien, sino porque nosotros aprendemos o sabemos entender de la gente la apariencia, pero Dios ve el corazón. Entonces de pronto llega a nuestra iglesia o llegaba a nuestras reuniones, por ejemplo, cuando nosotros nos tocó vivir en jóvenes, una experiencia donde llegó una persona que era homosexual. Llegó un joven que él era homosexual y nosotros realmente no teníamos la capacidad de tratar con él. No supimos cómo tratar con él, no supimos cómo tratarlos porque nos asustamos, nos amedrentamos, no tuvimos la capacidad de ir más allá de lo que veíamos y no supimos tratar con él. Esa persona fue la única vez que vino, ya no volvió. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: iglesia, no tengas miedo de confiar tu futuro en personas que no califican. No tengas miedo de abrazar a esas personas porque, ¿sabes algo? Por años la iglesia no hemos sabido abrazar a estas personas y encontraron en el mundo una bandera de amor. Es curioso que el movimiento homosexual tomó como bandera lo que Dios prometió como un pacto para la iglesia. Y lo que para la iglesia era un pacto que Dios no iba a romper, ellos lo tomaron como bandera por un movimiento que nació completamente en el corazón, si es que lo tiene, del diablo mismo. Y la realidad es que como iglesia no supimos abrazarlos y el mundo abrió los brazos a alguien que iba rechazado y lo que ellos vinieron buscando gracia a nosotros, encontraron aceptación en algo que difícilmente los iba a poder ayudar. Y la realidad es que como iglesia podemos tener ese temor y ese recelo a no saber cómo abrirle las puertas a gente que viene con una ideología completamente diferente y la rechazamos porque no piensan igual que nosotros, y el mundo lo que está haciendo, el enemigo lo que está haciendo es abrazarlos con ideas que lo que ellos querían escuchar, el mundo se los ofrece. Sin embargo, lo que ellos necesitaban, el mundo no se los puede dar. La iglesia tiene la capacidad de abrazarlos, pero no solo abrazarlos, la iglesia tiene la capacidad de acercarlos a Dios para que Él los transforme. Y quiero ir y pasar rápido por un pasaje, y está en Juan 8, del 1 al 11. Dice: Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer,
qué aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Ella contestó: nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hemos leído tantas veces este pasaje y tenemos tantas predicaciones de diferentes perspectivas acerca de lo que significa y de cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero lo único que quiero rescatar hoy de este pasaje es: Jesús estaba en el suelo escribiendo, y le hemos dado muchas interpretaciones a la acción de Jesús, y es que Jesús era indiferente a la acusación, y es que a Jesús no le interesa lo que hace. Pero yo quiero proponerte una más, y esta se la robé a un pastor de Tepic, al director del instituto, y él nos decía: lo que pasa es que cuando Jesús estaba escribiendo en el suelo, él estaba escribiendo, obviamente no había nada más que tierra, y él estaba escribiendo precisamente en la tierra. Entonces Jesús estaba escribiendo, y no podemos saber lo que estaba escribiendo, podríamos imaginarlo, proponerlo, lo que sea, pero él estaba escribiendo y es lo que sabemos. Y lo que él estuviera haciendo en tierra no influyó aparentemente en lo que la gente estaba tratando de hacer y acusar a la mujer. Y otra vez, la iglesia que existía en aquel tiempo, regida sola y sencillamente por las reglas y dejando de un lado la misericordia y el amor que Dios pretende llevar a otros a través de nosotros, lo único que ellos querían era que existiera una justicia según la ley decía. Y decía este pastor: la realidad es que Jesús estaba escribiendo y es lo único que sabemos. Y cuando él se incorporó, habló con la mujer. Seguramente la mujer vio lo que estaba escribiendo, seguramente aquellas personas vieron lo que estaba escribiendo, pero la Biblia no hace hincapié en eso porque aparentemente no era importante. Y dejamos de lado esta parte, pero yo te quiero proponer la idea de: en la Biblia el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones. Lo miramos como paloma, lo miramos como una zarza ardiendo, lo miramos como un viento, dice la palabra. Y la realidad es que como iglesia no hemos entendido todavía cómo tratar con esas personas. Y a lo mejor estoy hablando solamente de la iglesia local aquí en Hermosillo. A lo mejor hay otras iglesias que nos podrían enseñar a cómo hacerlo, pero como iglesia no hemos podido entender todavía lo que está pasando en el mundo. Todavía no hemos podido entender cómo se revolucionó tanto el pensamiento de los jóvenes y cómo de repente tenemos tanta información bombardeando nuestra mente, bombardeando nuestro espíritu, que incluso podemos darnos cuenta o no nos damos cuenta más bien, y podemos llegar al punto en que alguien más está pensando por nosotros, y ya los pensamientos que yo no estoy generando no es algo que yo pase por ningún filtro absolutamente, ya no digamos del Espíritu Santo, pero que no pase por ningún filtro, y solo estoy adoptando una postura de pensamiento de algo que escuché, me gustó, y por lo tanto lo voy a llevar como una filosofía de vida. Y lo que está pasando en esta escena es que Jesús está escribiendo, pero Jesús se levanta y leímos toda la historia de lo que pasa, pero quedó algo escrito en la tierra, y posiblemente hay muchas explicaciones para eso, pero lo que yo te quiero proponer es: ¿hasta qué momento ese suelo estuvo con algún garabato, con alguna letra, con algún, no sé, algo que Jesús haya escrito ahí? ¿Hasta qué momento? Y la realidad es que hubo un tiempo en el que el viento hizo que eso desapareciera. Hubo un momento en el que el viento pasó por ese lugar donde quedó el registro de ese contexto, de esa situación, y el viento hizo que todo desapareciera. La realidad es que como iglesia no debemos temer abrazar a personas que piensan diferente que nosotros, a jóvenes que tienen ideas completamente diferentes que nosotros, que como iglesia no temamos pasar la estafeta a los jóvenes, porque no piensan igual que nosotros, porque no se criaron en la cultura que nosotros nos criamos. Y la realidad es que son esos jóvenes los que Dios va a usar. Todo es que el Espíritu Santo pase por sus vidas y que borre lo que ellos traen escrito, que borre lo que nosotros hemos dejado entrar a nuestro corazón, y que implante lo que Él ha de proponer para nuestra vida, lo que Él va a sembrar para nuestra vida. Y dice Hechos, otra vez, el capítulo 2, 19 al 21, dice: arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y esplendoroso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Podemos creer en milagros,
Podemos creer en los prodigios que la palabra dice, porque lo dice en su palabra, pero nos cuesta creer que Dios ya ha levantado una generación poderosa, cuando en el mismo pasaje está hablando exactamente de lo mismo. Y probablemente esta generación poderosa, papá, mamá, convives con ella todos los días. Esta generación poderosa que difícilmente atiende al primer llamado, que difícilmente le pedimos un favor y no reniega, que difícilmente le pedimos un favor y no lo hace. Y la realidad es que en la apariencia no califican para ser usados por Dios, que en la apariencia la vemos difícil porque convivimos con ellos diariamente, porque los conocemos. Pero Dios dice, hey, tú conoces solamente la apariencia, pero yo conozco el corazón. Y la realidad es que Jesús pasó 33 años generando esas credenciales porque necesitaba que la gente conociera su corazón, que conociera quién Él era, que conociera más allá de la asignación de su vida y el propósito que iba a cumplir, lo que había detrás de esa vida. Y Pablo termina diciéndole al pueblo de Israel, escuchen esto, en el verso 22 al 24. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, es decir, Dios permitió que fuera entregado. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuvieran bajo su dominio. Qué peligroso es como iglesia que el prejuicio que tenemos de las personas, independientemente jóvenes o no, independientemente de diferentes ideas o no, independientemente del trasfondo cultural, familiar, religioso que tengan o no, qué peligroso es el prejuicio hacia las personas, porque podríamos estar matando un propósito asignado por Dios en ellos sin siquiera saberlo. Y dice Pedro, por medio de personas malvadas ustedes lo mataron, por medio de gente que no entendió lo que estaba pasando, quisieron acabar con el propósito de Jesús. Sin embargo, aunque el diablo pretendía haber ganado al clavarlo y al exhibirlo en la cruz, dice, Dios no permitió que fuera así. Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y esto es, seguramente tenemos la experiencia de hijos, de primos, de hermanos, de jóvenes o de gente que parece que no tiene un futuro, que parece que su vida ya está en decadencia y que parece que jamás va a lograr salir de las adicciones, que parece que jamás va a lograr cambiar su postura acerca de Dios, que parece que su vida no tiene un buen fin. Sin embargo, dice Pedro, Dios no permitió que eso sucediera, porque hay una asignación para cada uno de nosotros y Dios no va a descansar hasta que esa persona que piensa diferente que tú y que yo pueda llegar a su iglesia y poder tener un encuentro con Él. Pero lo va a hacer a través de mí y de ti. Por eso es tan importante que seamos capaces de ir más allá del prejuicio, que podamos ser más como Jesús, que podamos tener, dice Pablo, la mente de Cristo y poder ir a la raíz de lo que estamos viendo y de lo que la gente está viviendo, porque como dice nuestro pastor, toda acción corresponde. Hay una semillita ahí plantada que lo hizo dar fruto. Entonces toda acción corresponde a una necesidad y eso es lo que tenemos que actuar. La iglesia tiene que actuar en la necesidad de las personas. Para que la iglesia pueda ser relevante en este tiempo, tiene que atacar la necesidad de la persona. Si solo estamos viviendo por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros queremos y no estamos atendiendo la necesidad de la gente, no estamos siendo una iglesia relevante. Y lo que Dios nos está permitiendo en este tiempo es la oportunidad tan grande de ser relevante. Y lo queramos o no, no es una mentira aceptar que los ancianos, como dice la palabra, les cuesta cada vez más entender la actualidad. Y es una realidad también que el joven cada vez la entiende mejor y parece que hay una brecha generacional más grande en cuanto a lo que estamos viviendo, porque como ancianos nos evitamos el proceso de aceptar lo que está pasando, nos negamos el proceso de asimilar lo que Dios está haciendo en los jóvenes, porque no lo está haciendo como lo estaba haciendo con nosotros en aquel tiempo y lo está haciendo diferente. Y cuidado con ese pensamiento, porque podríamos llegar al punto de burlarnos de lo que Dios está haciendo. Y termino con esto, Hechos 2:17.
Dice, sucederá otra vez, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. La realidad es que la iglesia necesita de jóvenes y de ancianos para llegar a ese futuro que ha nacido en el corazón de Dios, pero que en el presente necesitamos integrarnos para poder encontrarnos en ese futuro. Y hay que tener cuidado como joven de deshonrar a nuestros ancianos, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque si no los honras, vas a acortar tus días. Y acortar tus días es poner en riesgo la asignación que Dios ha puesto en tu vida. Así que como jóvenes nos debemos ocupar en honrar a nuestros ancianos. La Biblia dice a nuestros padres, pero Jesús les dice al pueblo de Israel, ustedes tienen como padre a Abraham. Es decir, tenemos que irnos generaciones atrás y encontrar que cada anciano que ha pisado este planeta, como joven tenemos que verlos como nuestros padres y tenemos que honrar al anciano de esta manera. Porque de otra manera ponemos en riesgo la asignación que Dios ha puesto para nuestra vida. Y muchos ancianos de la iglesia, ancianos quizá tal vez por edad, pero piensan que Dios no puede tomarlos en cuenta porque ya la edad les impide hacer muchas cosas, porque ya la edad no les da para pensar y para imaginar cosas que pudieran vivir en la iglesia. Y por eso es que dice Dios, a los ancianos tengo que volverles a dar sueños. A los ancianos tengo que volver a implantar en ellos sueños, porque es de suma importancia que ellos sueñen con un futuro glorioso para la iglesia, porque son ellos quienes le van a enseñar al joven el potencial que tiene para llegar hasta allá. Porque el joven, ignorando el papel que tiene y el rol, si el anciano no se evoca, no se enfoca a apoyar a esta juventud, a pasar la estafeta de la mejor manera posible a la juventud, el papel del anciano va a disminuirse, y el descuidar ese papel va a permitir que el joven empiece a ver esos sueños, esos anhelos como imposible, porque el joven es soñador por excelencia. El joven no necesita que Dios le implante sueños, porque el joven ya sueña. Entonces necesitamos que nuestra iglesia, nuestros ancianos sueñen con lo que Dios quiere hacer para con ellos y cómo quieren dejar la siguiente generación y cuál es la estafeta y el legado que quieren dejar. Y ahí nos vamos a encontrar como jóvenes y ancianos. Y cuando Dios ponga los sueños en los ancianos, de pronto va a llegar una generación con tanta visión que va a tomar esos sueños y los van a volver realidad. Porque la realidad es que la visión de Dios es parte de lo que tenemos al alcance. Es decir, Dios va a partir o Dios va a implantar visiones en nuestra vida partiendo de lo que tenemos al alcance, por algo que no podemos alcanzar o que no podemos cumplir todavía. Es decir, ¿qué herramientas tenemos a la mano? ¿En qué herramientas somos expertos y en qué otras herramientas nos podemos adiestrar para cumplir ese propósito que Dios ha puesto en los ancianos de nuestra iglesia? Esta iglesia tiene una visión y tiene una misión, y es nuestra tarea como generación llevar a cabo esa misión y esa visión, porque Dios ya tomó el tiempo de implantar en un anciano como es nuestro pastor, entendiéndolo como lo dice la palabra, la misión y la visión de la iglesia. Pero es a través de la juventud, es a través de las generaciones que van a ir pasando que Dios va a cumplir esa visión, esa misión de nuestra iglesia. Y por eso es necesario que jóvenes y ancianos trabajemos juntos para que en el sueño que ellos tienen, en el anhelo del corazón que Dios ha puesto en ellos, podamos encontrarnos trabajando juntos, porque es difícil, y para la gran mayoría de los jóvenes, creer que los sueños son posibles, porque vemos el tiempo como algo demasiado tarde, como algo demasiado lento, y el anciano sabe que el tiempo pasa volando. El anciano sabe que el tiempo pasa inmediatamente y que hoy es lo que mañana ya no. Entonces el anciano tiene esa capacidad de entender el tiempo de una manera diferente. Por lo tanto, infundir en el joven esa premura, esa anticipación, esas ganas de hacer lo que Dios ya ha puesto en su corazón. Y la realidad es que el Espíritu Santo viene para llevarnos a otro plano de vida. Y yo como joven no puedo conformarme con mis propios sueños, no puedo conformarme con mis propios anhelos, sino que tengo que saber abrazar lo que Dios ha plantado en mi vida. Tengo que saber lo que Dios
ha puesto en mi corazón, pero que es en otro plano. Porque Él me va a dar las herramientas en este plano para alcanzarlas en este plano. Él me va a proporcionar las herramientas y su Espíritu Santo para yo poder alcanzar lo que hoy no puedo alcanzar. Por lo tanto, necesitamos una iglesia preparada, sí. Necesitamos una iglesia comprometida, sí. Necesitamos una iglesia que sea libre del prejuicio, porque como ancianos y como jóvenes necesitamos llegar al mismo fin. Y hay que tener cuidado con lo que Dios está haciendo y con la interpretación de lo que le damos a lo que está haciendo. Porque si eso nos divide como iglesia, probablemente estemos dejando entrar una raíz que no debemos dejar fructificar. Y termino con esto. La visión de Dios, que parte de lo que decíamos ahorita, que parte de lo que tenemos al alcance, y el anhelo del corazón de Dios es que podamos entender este tiempo, lo que tiene pensado para el futuro de la iglesia, y de esa manera ancianos y jóvenes nos involucraremos en el plan de Dios hoy para encontrarnos en un futuro glorioso. Y ahí donde estás, siguiendo con el mismo espíritu que teníamos el domingo con la predicación de nuestro pastor, ¿por qué no oramos no solamente a favor de la juventud y no solamente acerca de lo que Dios está hablando y haciendo en este tiempo? Porque el reto es grande, porque pareciera que todo se está poniendo en contra de la iglesia, pareciera que todo se está poniendo en contra de lo que hacemos y de lo que creemos como hijos de Dios. Pero la realidad es que lo que Dios está haciendo es abriendo una puerta de oportunidad para que tú y yo podamos ser mejores mostrando el amor de Dios. Porque sabes, los gobiernos están trabajando a toda costa para legalizar leyes en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y está trabajando duro para poder darle gusto, para poder atender la necesidad aparente de la sociedad. Y está trabajando para legislar, para proponer leyes que vayan en pro y a favor de ellos. Y hay leyes que realmente Dios no está de acuerdo con eso. Y la iglesia no debería asumir una postura en contra, pero tampoco deberíamos aceptarlo como una realidad verdadera. Y la cosa es que no podemos como iglesia cerrar la puerta a aquella persona que acepta este tipo de ideologías como su verdad de vida. Porque la oportunidad que Dios está abriendo es que nosotros desarrollemos la capacidad de llegar a esas personas como no habíamos llegado antes. Que nosotros desarrollemos áreas y espacios donde nuestra iglesia pueda proporcionar un espacio seguro para esas personas que lo único que buscan es recibir el amor. Porque la gente y el gobierno podrá exigir y proponer ideas y leyes que vayan de acuerdo a lo que ellos están demandando, pero jamás van a poder proponer una idea que vaya en contra del amor que la iglesia puede dar. Podrán proponer leyes que traten de silenciar el mensaje del evangelio, porque lo han hecho en otros países. Podrán ir encaminados a que los pastores ya no toquen el tema del feminismo, que los pastores ya no toquen el tema de la homosexualidad, que los pastores ya no tengan el derecho de tocar el tema del aborto. Pero aunque lleguen a ese punto, aunque la iglesia se duerma y lleguen a ese punto, no van a poder generar una ley que vaya en contra de que tú y yo podamos manifestar amor. Y en esa rendija tenemos que hacernos expertos de cómo mostrar amor ante una prostituta que viene a ser exhibida por una iglesia que no entendía que lo que Jesús estaba buscando era misericordia y no actos que los hicieran ver como personas piadosas. Que, como decía nuestro pastor, estaba buscando una iglesia que lo entregara todo y no que aparentara. Porque Jesús dijo, si alguien es libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el único que no tenía ninguna apariencia ahí era Jesús. Sin embargo, Él dijo, yo no vengo para condenar, yo vine para salvar. Por lo tanto, a ti, iglesia, que no tienes ni idea de lo que está pasando, y a ti, persona ajena que ni siquiera sabes quién soy yo, no los condeno. Al contrario, los perdono. Y vayan y no pequen más. Porque cuando uno se confronta con la gracia de Dios, no queda más que rendirse ante Él. Y tú y yo como iglesia tenemos que lograr abrir un espacio tan lleno de Dios, una atmósfera tan cargada de su gracia, que no necesitemos debatir con alguien, sino que la gracia y el favor de Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios que está en esta atmósfera, que tú y yo podamos proporcionar para esas personas, la transforme inmediatamente. Porque han ido de un lugar a otro buscando aceptación y han encontrado
solamente alguien que les dé una palmadita en la espalda y les diga yo estoy de acuerdo contigo, y se han conformado con eso. Sin embargo, internamente, espiritualmente, no han conocido la libertad que tanto anhelan, no han conocido la libertad que tanto piden a gritos en la calle, no han conocido la libertad que con violencia exigen. Y la palabra de Dios dice que el único que trae libertad es Dios, el único que puede limpiarnos desde nuestro interior, el único que puede traer esa tranquilidad, esa paz, esa armonía interior es Dios. Así que es la grande tarea de la iglesia y es la grande oportunidad que tenemos como iglesia. Y yo quiero orar para terminar, no solo por los jóvenes, sino también porque como ancianos podamos entender lo que Dios está haciendo y podamos cobijar a estas personas, a estos jóvenes llenos de anhelos, de ilusiones, de visión, y que nosotros tengamos la capacidad de transmitirle como ancianos, como iglesia, lo que Dios quiere para ellos y hacia dónde Dios nos va a llevar como iglesia. Entonces, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos, por ministrarnos. Gracias por permitirme el privilegio y el honor de ser tu portavoz esta tarde, Señor. Y mi oración es, Señor, que tú puedas plantar esa semilla en tu iglesia, que el mensaje que tú pongas en los corazones sea claro, Señor, que no haya ni un ápice de confusión, Señor, para que lo que tú nos pides hacer, eso hagamos, Señor, para que como tus siervos tú nos has llamado a servirte, Señor, y que podamos servirte con claridad, que podamos servirte con un corazón genuino, con un corazón honesto, con un corazón que no pretende esconder nada, Señor, sino que, como dice tu palabra, venimos delante de ti como a cara descubierta, viéndonos como en un espejo, y que cuando lleguemos a encontrarte a ti nos podamos ver en tu reflejo, Señor, y que cuando salgamos de un lugar como tu iglesia, Señor, podamos llevar ese reflejo hacia alguien más, y que lo que encuentren en nosotros no sea el rechazo, no sea el desconcierto, Señor, sino que podamos entender lo que tú estás hablando en este tiempo, lo que tú estás poniendo en el corazón de tu iglesia en este tiempo, y llevarlo a cabo en una sociedad que anhela la manifestación de los hijos de Dios, que anhela que la iglesia se vuelva una iglesia relevante y no pasiva y no conforme a lo que estamos viviendo, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias porque tú intervienes en el mejor momento en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, muchas gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. Nos vemos el próximo domingo. Estate pendiente de las redes sociales de nuestra iglesia para que sepas cuándo es la siguiente reunión de jóvenes, cuáles son las actividades que siguen para nuestra iglesia. Y muchas gracias por dejarnos entrar hasta tu hogar. Saludos.